Buenas tardes a todos. Voy a ir comenzando. Primero les voy a decir que vamos a dar un pequeño repaso sobre lo que vimos la semana pasada y les voy a ir mostrando más plantas de interior. Bueno, la semana pasada vimos que cualquier planta que está cultivada bajo techo o en un entorno de ambiente controlado es una planta de interior. Decíamos bajo techo, en una galería, en un interior, en una cocina, en un living. Todo eso es considerado interior. Hablamos sobre los beneficios de las plantas. Vimos algunas imágenes con plantas, con arreglos de plantas de interior. Y hablamos de las necesidades o requisitos de la planta de interior. Las plantas de interior tienen como primer requisito la luz, que cuando decimos planta de interior o de sombra, dijimos que no hablamos de una planta que se cultiva a la oscuridad, sino que hablamos de una planta que se cultiva con mucha luz, algunas con menos luz, pero siempre con mucha iluminación. Quedamos que no podemos cultivar una planta en un medio totalmente oscuro. Hablamos del agua, que el exceso de agua le hace mal a las plantas de interior, de la temperatura. Dijimos que la temperatura prácticamente es la misma temperatura que soporta el ser humano en un interior, también soportan las plantas. Hay plantas que por ahí necesitan un poquito más de frío, esas se pueden cultivar en una galería en invierno, y bueno, las que necesitan un poquito más de temperatura las cultivamos directamente adentro. Hablamos sobre el sustrato, que una planta de interior tiene que ser cultivada en un sustrato suelto y bien drenado para que el agua no se encharque. Dijimos que la maceta o contenedor tiene que tener orificios abajo que le permitan drenar bien, que permitan que el agua se vaya una vez que regamos, para que la planta no quede encharcada. Y dijimos que si tenemos estos requisitos necesarios, la planta va a crecer sana y vigorosa y prácticamente no va a tener enfermedades. Yo les decía que las plantas pueden crecer en un ambiente con luz natural, que puede ser directa o indirecta. Directa quiere decir cuando el sol le da de forma directa, ya sea a través de una ventana, de un vidrio, y de forma indirecta es cuando está en una pared o en un rincón opuesto a la entrada del sol, o sea que le llega la luz pero no le llega el sol directo. Dijimos que cuando le falta luz a la planta tiene tallos que crecen largos y frágiles, y las hojas tienen un verde pálido o un color pálido que no es el color que tienen las plantas cuando tienen la luz necesaria. Dijimos que los síntomas de exceso de agua son hojas amarronadas desde el borde de afuera hacia adentro. Es símbolo, digamos, signo de pudredumbre. Y después, bueno, vimos algunas plantas, vimos las drácenas o los conocidos como palos de agua. Estas son plantas de interior. Tenemos acá las distintas variedades, las distintas formas de arreglar, que pueden arreglarse se pueden poner solo en una maceta o combinadas con otras plantas. Vimos el bambú de la fortuna, que se conoce así, pero en realidad también es una drácena, o sea, es de la misma familia que los palos de agua. Vimos el filodendro, que es la familia a la que pertenece el huembé. El huembé se puede plantar afuera o adentro, en una galería, en un porche, en un hall, siempre y cuando no le dé el sol directo. Acá tenemos la sansevieria o
espada de San Jorge o lanza de San Jorge, hay distintas variedades, pueden ser cultivadas en macetas o en canteros también. Vimos las Spathiphyllum o calitas blancas. Estas son una de las plantas con flores más usadas en el interior, porque a veces queremos tener plantas con flores adentro, pero no todas las plantas con flores pueden andar en el interior de la casa. Pero el Spathiphyllum o calita blanca sí, como así también las calitas rojas, que bueno, después vemos más adelante. Vimos también algunos tipos de palmera, como la areca, la chamadorea, la palmera rafis. Todas estas son palmeras que pueden funcionar perfectamente en el interior de la casa. Vimos las peperonias en sus distintas variedades, los lacitos de amor, el anturio o calita roja, hay rosadas, blancas también. Tenemos las suculentas y los cactus, que también son plantas que andan muy bien en el interior, las hiedras, los helechos en sus distintas variedades. Pueden ser helechos colgantes o helechos arborescentes, las bromelias. Las bromelias son plantas que se caracterizan también por ser epífitas, o sea que pueden andar con muy poco suelo o pegado a un tronco o a una cuna de madera, también con muy poco riego. Lo único que necesitan es que se les riegue en el centro de la flor, lo que conocemos como flor, porque en realidad son brácteas modificadas. Fíjense las hojas que van quedando distintas al resto en el color. Ahí en el centro, ahí se le pone el agua y ese riego es suficiente para las bromelias. Estas también son plantas que pueden andar adentro o afuera. Pueden estar, hay algunas de sol, siempre y cuando sea el sol de la mañana, porque el sol del mediodía por ahí las quema. Después tenemos también las orquídeas. Las orquídeas son plantas que florecen afuera de la casa. Puede ser en una galería, también debajo de un árbol, sobre el tronco de un árbol, colgado debajo de una palmera, de un cítrico, pero necesita estar afuera para poder florecer. Una vez que florece, sí, ya las podemos poner en el interior. Mientras dura la flor, pueden estar adentro y una vez que termina la floración, ahí se la saca de nuevo para que vuelva a prepararse para su nuevo ciclo, digamos, para florecer nuevamente al año siguiente. Acá tenemos la violeta africana en sus distintos colores. Estas también son plantas que son de interior y al igual que la violeta de los Alpes, son plantas que mucha gente piensa que es una planta de temporada, que dura un año y se muere, y la realidad es que no. Estas dos plantas pueden estar adentro de la casa y una vez que termina su ciclo de flor, se la saca afuera, se guarda en un lugar donde no esté muy iluminado la maceta y al año siguiente vuelve a florecer. Estos son los signos, por ejemplo, de la violeta de los Alpes, que a veces está hermosa y después de un día para el otro empiezan a quedar las hojas amarillas, como vemos acá en la imagen de la derecha, y como la primera imagen que directamente se mueren las hojas. En ese momento es cuando tenemos que cortar las hojas de la violeta de los Alpes y guardar la maceta con el bulbo, porque son unas plantas de bulbo, guardarla debajo de un árbol, en un rincón donde no tengan mucha luz y dejarlas ahí hasta el año siguiente cuando empiezan a brotar nuevamente. Se comporta igual que muchas otras bulbosas, o sea que florecen durante el otoño y el invierno y después, al final de primavera o principio de primavera, cuando empieza a hacer calor, se empiezan a poner así las hojas hasta que desaparece por completo la planta. Pero no nos tenemos que desesperar porque no es que la planta se muere, sino que se prepara para el año siguiente. Fíjense que acá la violeta africana le pasa exactamente lo mismo. Estas son dos plantas que directamente descansan durante el verano. Al revés de otras que florecen de primavera-verano, estas descansan. Están siempre florecidas durante el invierno. En zonas más frías como el sur florecen casi todo el año, pero acá en nuestra zona solo en otoño e invierno.
Tenemos las estrellas federal también, es una planta que en algunas zonas florece solamente en invierno, pero acá en nuestra zona tenemos la suerte que florece casi todo el año. Lo ideal es hacerle las podas necesarias para que florezcan, tenerlas siempre sanas, y es una planta que prácticamente tiene flores todo el año, pero con la diferencia de otras plantas, esta puede andar adentro. Esta sí puede crecer y puede volver a florecer dentro de la casa si tiene suficiente luz y el riego y el sustrato necesario. La estrella federal entonces recomendada para que tenga flores todo el año. Después tenemos las begonias, que son unas plantas, tenemos de flor y plantas de hojas nada más. Estas, por ejemplo, tienen hojas muy llamativas y se caracterizan por andar bien, funcionar bien en el interior de nuestro hogar. Fíjense, acá tenemos algunos arreglos con maceta, pero siempre con mucha luz. Fíjense que acá tiene luz difusa, pero está cerca de una ventana, de una cortina finita, entonces pasa bien la luz y ahí estas plantas se desarrollan bien. Estas también son plantas perennes, duran todo el año, por ahí en algún momento pierde las hojas, quedan los bulbos y hay que tener un poquito de paciencia porque ellas vuelven a brotar. No es una planta que dure solo en temporada. Otro tema del que les quiero contar hoy con respecto a las plantas de interior. A nosotros, los que nos gustan las plantas, nos encanta poner plantas por todos lados. Y lo cierto es que hay algunas plantas que son tóxicas para el interior. Algunas son muy tóxicas. Algunas son levemente tóxicas y otras son muy tóxicas. Una planta que es muy conocida por usarse en el interior del hogar es la Dieffenbachia. Tiene muchos nombres vulgares, muchos nombres comunes y tiene muchas variedades. Es esta primera, la que está en la imagen número 1. Esta es una de las plantas más tóxicas que existen. A mí no me gusta decir que son venenosas, porque para mí un veneno es algo que uno ingiere y automáticamente puede perder la vida o tener causas muy graves, consecuencias muy graves. La Dieffenbachia es una planta muy tóxica, pero sí se la ingiere en grandes cantidades. La estrella federal también es una planta tóxica, tiene un líquido lechoso, blanco, que es muy ácido, tiene puede tener muchos problemas si se lo ingiere. El caladium, que es la segunda imagen que está acá abajo, conocida como corazón herido, paleta del pintor, hay distintas especies y variedades. Esas también son plantas tóxicas. Acá tenemos la imagen también, la número 4, que es una alocasia, también tiene muchísimas variedades y es una planta que se caracteriza también por su alto nivel de toxicidad. El huembé, por ejemplo, y la hiedra, que son estas últimas dos imágenes, son plantas levemente tóxicas, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando se ingiera en grandes cantidades. Tenemos dos tipos de síntomas de intoxicación con una planta. Por ejemplo, cuando nos intoxicamos por contacto, sentimos un dolor similar a una quemadura, enrojecimiento de la piel o irritación cuando nos hace mal a la piel. Y si ingerimos, los síntomas van a ser hinchazón de labios y lengua, salivación excesiva, dificultad para respirar, dificultad de tragar, mareos, vómitos y diarreas. Esos son los síntomas generales, los síntomas que más podemos tener cuando ingerimos una planta tóxica. Pero vuelvo a repetir, esto es si ingerimos en grandes cantidades. Si tenemos alguno de estos síntomas y estos síntomas persisten, duran, tenemos que acudir a un profesional porque es posible de que podamos ser alérgicos también y puede haber personas a las que le causa
más perjuicio, digamos, más daño que a otras. Entonces, si nos intoxicamos con alguna de estas plantas, está bueno que vayamos al médico y que llevemos una hoja o un pedacito de la planta, si es posible, o si no, una foto para mostrar al médico, porque generalmente hay muchas plantas y bueno, en estos casos generalmente si vamos al médico o a un centro de salud, lo que más van a hacer es ponerle un corticoide para bajar el nivel, digamos, de la alergia. Esto es muy importante que tengan en cuenta cuando hay chicos o cuando hay mascotas dentro de la casa. No quiere decir que no podamos tener estas plantas porque son unas plantas muy bellas y que se usan mucho en el interior. Lo que sí que tenemos que tener estos cuidados. No podemos permitir que los niños, que las mascotas las ingieran. O no podemos estar manipulando, trabajando con la planta y luego pasarnos las manos por los ojos, por ejemplo, o llevar la mano a la boca, porque ahí sí podemos tener irritación. Pero hay otras plantas que son mucho más tóxicas, que pueden directamente causar la muerte, que bueno, no vamos a hablar en este momento porque estamos hablando de plantas de interior y generalmente las plantas de interior no tienen ese alto riesgo, digamos, de toxicidad. Con que tengamos un poquito de cuidado, estas plantas pueden permanecer en el interior perfectamente. Bueno, esto es lo que yo tenía para compartirle, que había quedado pendiente el otro día. Ahora Marcelo les va a abrir los micrófonos para ver si quieren hacer preguntas. Mientras yo les sigo contando de algunas plantas. Hay muchísimas más plantas de interior que nosotros podemos comprar en los viveros sin tener la necesidad de querer poner adentro una planta que no es de adentro. Yo les contaba el otro día que por ahí nos gusta una planta y queremos cultivarla dentro del hogar y la verdad es que se nos muere, pero no es porque la planta, porque no tengo manos verdes o no tengo suerte con las plantas o me considero una mata planta, me dicen algunas clientas por ahí. No, el tema es poner las plantas donde corresponden, las que son de interior adentro y las que son de exterior afuera, las que son de media sombra debajo de una sombra y las que son de sol a pleno sol. Si nosotros tenemos cuidado de eso y tenemos la suerte de que en un vivero nos asesoren bien, no tendríamos que tener, digamos, el problema de que se nos mueran las plantas. Así que bueno, yo les voy a escuchar a ver si tienen alguna pregunta para hacer. No sé si vieron en las redes sociales, están subidos los videos de las charlas anteriores en YouTube. En la página de la fundación están compartido el link por si quieren ver los videos de las charlas anteriores, los de poda y los de cuidados de invierno en el jardín. ¿Alguna preguntita? La modalidad con respecto a las preguntas, gente, es el que tenga alguna consulta para hacerla, Fabi, va hacia el panel del Zoom a la izquierda, libera su micrófono, se desmuta, digamos, y hace la consulta y Fabi se la va a estar consultando. Así podemos hacer más dinámica la charla. Cualquier tipo de pregunta, duda, especie, lo que se les venga o quieran saber, estamos abiertos a las consultas. Así que el que quiera hacer una pregunta, habilita su micrófono y Fabi le va a estar respondiendo. Por ahí hay alguna persona que no estuvo en la charla anterior que se inscribió hoy. Les vamos a estar haciendo llegar el material de la charla del PowerPoint que se compartió, que es prácticamente este mismo, que le agregamos algunas cosas para esta charla. Le vamos a compartir, así le quedan las dos charlas completas. Con respecto a las... ¿Sí? Fabiana, está muy claro toda tu explicación y además se está recibiendo, por mail se está recibiendo, ¿no es cierto? Cuando a veces queremos repasar algo, es interesante tenerlo en el mail, me parece muy importante. Bueno, te agradezco, Graciela, la aclaración, porque a veces
no sabemos si reciben o no reciben y la verdad que lo que queremos es que todas las personas tengan el material y por ahí a veces no saben manejar el email o no les llega, entonces nos gustaría que nos hagan llegar su inquietud, así les hacemos llegar. Y la otra cosa que también yo les quería compartir es que a veces por ahí, si no les llega la invitación, queremos que ustedes miren en la página de Prosperidad, porque todos los jueves a las 6 de la tarde hay una charla distinta. Y como les dije recién, a veces por ahí se nos pasa o que creemos que mandamos a todos los contactos, pero por ahí no les llega la invitación por WhatsApp o no les llega la invitación por mail. Así que si ustedes miran en la página de Prosperidad, ahí Marcelo después le va a decir bien cómo es, ahí van a encontrar todos los jueves la invitación para la charla. Perfecto, perfecto. Les quería contar sobre las suculentas o cactus. A ver, ¿dónde está la imagen que me preguntaban el otro día? Si todas las plantas, todas las grasas pueden estar adentro, me preguntaban si se podía usar en la habitación. Y lo cierto es que todas las plantas se pueden usar en la habitación, todas las plantas de interior se pueden utilizar en la habitación. Me decía una señora, porque yo tengo miedo que las plantas en la habitación me quiten el oxígeno mientras duermo. Mucha gente piensa que se puede ahogar mientras duerme porque la planta le quita el aire. Y no, la verdad que, o sea, una de las características que tienen las plantas precisamente es que producen oxígeno. Trabajan de día con la luz mientras fotosintetizan y de noche descansan. Y la verdad que lo que respira una planta es más o menos similar a lo que respiramos nosotros. O sea, no es que una planta nos va a absorber todo el aire y nos vamos a terminar muriendo mientras dormimos porque nos quedamos sin aire. Así que lo que les quiero decir es que las plantas de interior pueden ir también en la habitación. Es un mito que la planta nos va a quitar o nos va a robar el oxígeno mientras dormimos. Bueno, es lo que le muy decía, Fabiana, muy interesante porque vos sabés que, por ejemplo, el otro día de tu explicación que diste me fui a mirarle a mi enredadera, el jazmín blanco, jazmín de leche, no sé cómo se llama, y eso que explicaste, ¿no es cierto?, de poner el dedo en la tierra para saber si necesita agua o le falta agua. Y otro tema importante fue los bordes cuando están marrones, que es muy claro. tenemos que tener una alerta. Lo que me quedó pendiente era el jabón, teníamos que rallar para los hongos. Bueno, el jabón blanco se raya el tamaño de una cucharita de café para 1 litro de agua. Se pone en 1 litro de agua y se lo deja derretirse bien. Una vez que está derretido, se lo sacude y se deja estacionar 1 día o 2, y eso podemos tener en un atomizador para pulverizar a las plantas de interior. Es bueno para la cochinilla, para los pulgones y también previene los hongos. Así que, bueno, o sea, se le han descubierto múltiples propiedades al jabón blanco últimamente en este contexto de pandemia. Así que, bueno, un uso más que le podemos dar al preparado que tenemos para lavarnos las manos. Se está usando mucho ahora el jabón blanco así líquido, que se lo derrite y se pone el atomizador y se usa en lugar del alcohol. Bueno, ese mismo preparado se puede usar para pulverizar las plantas. Perfecto. Y cuando las plantas están muy infectadas, ya sea por una enfermedad o por una plaga, lo que se puede hacer es ese mismo líquido, mezclar la misma cantidad de ese líquido con la misma cantidad de agua, o sea, medio litro de líquido jabonoso con medio litro de alcohol o medio litro de vinagre, mezclarlo bien, dejarlo también estacionar, y eso se puede usar también para cuando la planta está más infectada, ya sea de hongos o de
de algún insecto que la está matando, digamos, o le está haciendo mal. Ese es un remedio. Gracias. Eso me faltaba, saber que hay que guardar, que repose, digamos, el preparado. Y a los 24, 48 horas y lo podés ya utilizar. Perfecto. Sí. Bueno, eso es como mínimo. O sea, nosotros podemos tener ahí una semana, 10 días, o sea, tenerlo y cuando necesitamos lo usamos. No es que tiene vencimiento, digamos, como algunos otros productos. O sea, lo podemos tener ahí por 15 o 20 días y lo seguimos usando. Eso es lo más orgánico que existe y no es tóxico. Sí. Sobre todo para que estamos hablando de plantas de interior, ¿no es cierto? Que conviven con nosotros adentro de la casa. Sí. Muy bien. Lo que me preguntaban también es sobre las plantas grasas y los cactus, que hay personas que me dicen que no tienen suerte con los cactus porque se le mueren. La verdad que yo, por ejemplo, acá veo un arreglo con cactus en la última imagen, no sé si alcanzan a ver esa que tiene fondo rojo, hay un arreglo ahí donde dos de los cactus tienen espinas. Yo la verdad que no aconsejo plantas con espina dentro de la casa, porque bueno, sobre todo, como decía recién, si hay chicos o si hay mascotas, o uno mismo cuando está limpiando, generalmente tiene que correr la planta para limpiar o algo, es peligroso el tema de tener plantas con espinas adentro. Tenemos una amplia variedad de cactus y de plantas grasas que podemos elegir para tener adentro y que no sean tan peligrosas. Acá, por ejemplo, vemos esta imagen, la imagen número 2 que está acá arriba. Ahí tenemos un montón de plantas grasas en una maceta, que esa puede ir perfectamente en el interior de la casa. Y si es en el caso de una estantería que no está tan a mano, que no nos queda así de pasada, que nos vamos a lastimar cuando pasamos, bueno, podemos tener sí, los cactus estos con espina que no nos van a molestar, digamos. Otra cosa que me habían preguntado era con respecto al anturio o la calita roja. Este anturio puede cultivarse dentro de la casa y no es como las orquídeas o las bromelias que tenemos que esperar que florezcan afuera para después ponerla adentro. No, esta planta, si está cultivada en una maceta que está bien drenada, que tiene mucha luz, puede permanecer todo el tiempo en el interior de la casa y ahí va a florecer y va a cumplir todo su ciclo dentro de la casa. No es que necesitamos ponerlo, sacarla o cada vez que llueve o cada vez que hace frío, no. Si está adaptada al interior, ahí va a florecer, si está bien abonada, si está bien fertilizada, no tendría que tener problema de no floración, digamos, igual que la calita blanca. La calita blanca, el Spathiphyllum, que es esta, también tiene un poquito de toxicidad, pero como les decía hoy, si las manipulamos y nos mandamos la mano a la cara, a los ojos, nos puede por ahí arder un poquito. Y bueno, y si las ingerimos también, ya para eso están las plantas que son comestibles y las plantas que no son comestibles. Cualquier planta que no sea comestible, si la ingerimos, nos puede dar diarrea o nos puede dar irritación de intestino o vómito. Así que está dentro de las plantas no tan tóxicas. No sé si hay alguna otra preguntita. Sí, ahí Patricia Ayala te está preguntando, te está haciendo una pregunta de cuáles serían las proporciones de vinagre con la otra mitad jabonosa. Si podés repetir eso, por favor. Está bien. Hola, Patri. Sí, lo que les decía recién es que si tenés medio litro de agua jabonosa, le mezclás con medio litro de alcohol o con medio litro de vinagre. Sería la misma proporción, o 1 litro y 1 litro, cuarto y cuarto, pero tienen que ser cantidades iguales, porque si nos excedemos con el alcohol o con el vinagre podemos quemar la planta. Y lo que sí también les quiero aclarar es que todos estos métodos orgánicos o agroecológicos
por ahí lo que tenemos que tener es paciencia, porque al ser algo que no es tóxico, no tiene por ahí un efecto inmediato. Entonces tenemos que tener más paciencia, por ahí tirar muchas... cuando compramos un agrotóxico o un insecticida en alguna agroveterinaria, por ahí dice echar cada 15 días. Las aplicaciones generalmente son cada 15 días. Pero en este caso, como son orgánicos, por ahí tenemos que echar todos los días durante la primera semana, después durante la segunda semana cada 2 días, y ya después de la tercera semana echarla una vez por semana. Pero es con paciencia porque es orgánico, no tiene un efecto inmediato. Sin embargo, si compramos un insecticida de efecto inmediato, es inmediato, pero mata inmediatamente todo, como les decía, inclusive los insectos o animalitos que son benéficos para el jardín. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si también lo que le queríamos preguntar con Marcelo es si hay algún tema que le quedó pendiente de las charlas anteriores. También podemos contestar, o si hay alguna charla que quisieran que se repita o algún tema que nos puedan sugerir que les interese. No tenemos problemas de organizarnos con la charla. Ahora, esta sería la última charla del ciclo de otoño e invierno. Después ya empezaríamos con las charlas de primavera. Así que si tienen alguna duda sobre estos temas, ya la próxima estaríamos preparando el jardín, digamos, o preparándonos para organizar el jardín de primavera, cosa que cuando venga la primavera ya sabemos lo que tenemos que hacer. Algo así más o menos es la dinámica de este ciclo de charlas. Bueno, como... Fabi. Ahí está. Sí, Graciela, pregunta. No, solamente porque ayer compré un plantín de ruda. Entonces, pero nunca me prendieron a mí la ruda. Y le pregunté al señor, ¿es macho o hembra? Porque me dijeron que para hacer con el preparado, ¿no es cierto?, tenía que ser macho. Me dijo, no, da lo mismo los dos. Entonces me compré un plantín y le saqué la parte del cogollito, ¿no es cierto?, la parte más livianita. Pero yo le puse ahora, así como estaba, en un lugar en el quincho. Ahora, no sé cuánto tiempo me va a durar. ¿Cómo es el riego? ¿Cómo es para que prenda? La ruda es una planta aromática de exterior, o sea que puede andar adentro, pero una semana, 10 días. Después tenés que ponerla afuera. Ahora en el invierno no te digo que la pongas en un lugar donde le va a ganar el frío directo, y más si lo compraste en un vivero donde estaba en un lugar cubierto. Pero te conviene seguramente pasarla de maceta, poner una maceta más grande con buena tierra y ponerla a un lugar donde le dé por lo menos 6 horas de sol. O si tenés en el quincho y en el quincho le entra el sol de alguna manera, tenés que al lado puede estar adentro del quincho, pero cerca de un vidrio, cerca de una ventana. Todas las plantas aromáticas necesitan entre 6 y 8 horas de sol. No, está, entonces no, ahí le da solamente una hora de sol. Claro, ese es o sea, se tendría que aplicar, digamos, lo mismo que se aplica para las plantas de interior, solo que por una semana o 10 días, o hasta 15 días. Después, si no la sacás, esa sí se te va a querer morir adentro, porque necesita mucho sol. Se va a llenar de hongo o seguramente de algún... Nos queda menos de un minuto, yo no sé si hay alguna otra preguntita. Gracias. No, de nada, Graciela. Gracias a todos por estar aquí y bueno, y seguimos respondiendo las preguntas por vía mail o en nuestra página, que bueno, de ahí yo también saco muchas ideas para las charlas, porque por ahí la gente
me sugiere temas y bueno, ya como les decía hoy, ahí van a ir publicándose las distintas charlas de los distintos jueves, por si a alguno no le llega la invitación personalizada al mail o al WhatsApp. Muy bien. Yo no sé si ustedes vieron esta foto, me encanta, se las voy a dejar acá porque me parece uno de los helechos más lindos para media sombra o interior, el helecho asta de ciervo. Es una planta que requiere muy pocos cuidados, ya prácticamente sin tierra porque anda prácticamente, vive del aire porque es epífita, así que es una planta muy recomendada para interior o media sombra. Muchas gracias a todos y los espero el jueves que viene.